Latero FM, la fuerza del norte. Tenemos como siempre varios temas para analizar. A esta hora está marcando la agenda lo del paro portuario, principalmente en el puerto principal en Valparaíso, que ha quedado la escoba, la calle Blanco, toda hecha tira, ahí cerca del monumento a los héroes, en fin. Y al parecer hay un perfume de acuerdo porque anoche hubo negociación, se reunieron en Santiago algunos dirigentes, trató de intermediar el gobierno a través del ministro del Trabajo, entre otros. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo lo ve? Mira, Pepe, yo creo que cuando tenemos frente a un conflicto que tiene razones fundadas para existir, porque el conflicto no es porque sí, no es por capricho, sino que hay un asunto fundado, que si bien es cierto ese conflicto fundado no tiene que ver estrictamente con las relaciones laborales que sostiene permanentemente la empresa portuaria de Valparaíso, son cosas que hay que entender porque el producto o la difusión o el rubro en que ellos están obviamente tienen que ver con un asunto de Estado. Y cuando las posibilidades de conflicto pudieran generar circunstancias donde el Estado se ve debilitado, es el Estado también donde debe participar, aun cuando los intervinientes sean particulares. Acá el puerto es particular y los trabajadores tienen una relación particular con el puerto. Por lo tanto, era una cosa que era obvia, que había un conflicto, que se iba a producir un conflicto, porque la carga es menos, porque la gente que vive de esto eventualmente ha encontrado que no tiene los recursos para poder sobrevivir y se aprovecharon de estas circunstancias, a mi juicio, para poder generar este conflicto que escaló mucho más allá de lo previsible, pidiendo al principio bonos impagables, digamos, que eran de personas que iban a trabajar de repente, para terminar el conflicto eran 5 millones de pesos para terminar el conflicto, después fueron 2, y ahora las cosas se han menguado respecto a las posibilidades reales que tiene ese rubro digamos, del Estado. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto está en que, si bien es cierto, todo esto garantiza o busca garantizar un mínimo de trabajo para personas que lo necesitan, este tipo de conflicto no es primera ni última vez que lo vamos a tener. Este conflicto ha ocurrido muchas veces, pero se va a ir agilizando y se va a ir, yo diría que multiplicando en la medida que el tiempo pase, no solamente con esas, sino que con muchas otras, en función de que los mercados laborales están cambiando tan dramáticamente, ¿ya? Donde hacían falta, donde trabajaban 100 personas, ahora trabajan 1 o 2. Ahí lo vemos en la minería, lo vemos en tantas partes, que la búsqueda de tener condiciones donde la gente pueda trabajar para poder tener su sustento cada vez se van a minimizar. Por lo tanto, este es un conflicto que nos debiera hacer mirar como Estado otras circunstancias que vienen y que van a ocurrir mañana o pasado, pero van a seguir ocurriendo en forma bastante más intermitente. Por cuanto hoy día se nos está incluso contando si acaso es necesario tener en los bancos ya la cantidad de gente que tiene, en Codelco la cantidad de gente que tiene, en las pesqueras la cantidad de gente que tiene, la robotización y todo el sistema está hoy día generando cuestiones que el Estado tiene que mirar, y nosotros como medio de comunicación serios ya tenemos que advertir. O sea, aquí está empezando una circunstancia muy muy especial que va a estresar y va a generar y va a exacerbar conflictos de los cuales hay muchos interesados en que se produzcan, pero no están interesados en solucionar. Y cuando digo esto, me distinguió Pepe, y nosotros que hemos conversado mucho esto con nuestros distinguidos auditores, veamos más bien a quién le importan y con quién concretamos o quién se aprovecha de estas circunstancias también, porque obviamente hay un caldo de cultivo que hace, mire, hagamos bolita a este gobierno de turno o al próximo o al que sea, porque eso conviene. Entonces, a mí me interesaría saber que más allá de lo legítimo de que pueden ser las aspiraciones o las reivindicaciones de trabajo de algún sector de la producción nacional, veamos también cuáles son los que instigan, los que están detrás de este asunto, porque definitivamente este es un punto que ha ocurrido a pocos días de que empiecen las primeras exportaciones. Y eso genera, por supuesto, un chantaje ya inusual a circunstancias que el Estado hoy día aparentemente y por lo visto no va a poder controlar. Por lo tanto, ojo, la advertencia es la siguiente: si no nos pagan lo que queremos, no van a haber exportaciones, señores.
Eso es lo que nos están diciendo. Y si no hay exportaciones, el mercado de la exportación va a generar todo un movimiento aparte. Por lo tanto, esto que haya sido pasado desde el Estado a concesionarias, porque el puerto de Valparaíso es un concesionario privado, va a tener que tener otro cuento. Es lo que pasa con los aviones. Ese es el tema. El puerto, antiguamente uno decía, no, la Emporchi. Ahora ya no existe, los concesionarios. Y alguien ayer me discutía, yo decía, pero si en el fondo es la misma empresa, en Valparaíso se llama TPS, Terminal Portuario Sudamericano. Sí. En Antofagasta es TPA, Terminal Portuario Antofagasta. En Arica es la misma empresa con otro nombre. Sí, el conflicto va por ahí también. Exacto. Yo creo que por ahí, como tú señalas, Pepe, hay que buscarle una vuelta a esa tuerca. Claro que sí, pues. Porque, ojo con lo que está ocurriendo, porque si esto se convierte finalmente, ¿ya?, en una dictadura, ¿ya?, de personas que, teniendo la posibilidad de parar un embarque, o lo otro, de contratar a quien no quieran, a quien estén, sí. Yo creo que el punto es hasta dónde es lo razonable discutir y saber quiénes están detrás, porque a mí, para serte bien franco, el caso, no sé, del aula segura, ya, por ejemplo, por decirte algo, a mí no me importaba tanto el caso, porque para analizarlo y para darle una justa dimensión a nuestros auditores, hay que ver quiénes están detrás de esto y quiénes son los que quieren proteger esto. Ahora, ojo, porque cuando hay reivindicaciones legítimas, hay que tener un tema muy, muy, muy cuidado. Y lo legítimo puede ser también exacerbado, porque, o sea, yo tengo necesidad de trabajar, yo tengo necesidad de poder llevar un sustento a mi casa, y si no tengo ese sustento y no tengo dónde ir, porque la industria que tengo en Chile es deficitaria, es mala, es poca, o no me da los recursos, ¿qué es lo que hago con mi familia? Y ahí vienen estas circunstancias donde hay algunos, que son expertos para esto, que exacerban por una parte el conflicto, y por otra parte hay otros, ¿ya?, que no les interesa lo que pasa con eso. Y ojo con esas circunstancias, porque son tan culpables los que no les interesa como los que exacerban. Esto no es un tema del Estado exclusivamente. Entonces, aquí viene la gran pregunta que nos hemos hecho muchas veces nosotros, mi chiquillo Pepe. ¿Tenemos los dirigentes adecuados para poder encaminar el país a los futuros que vienen, que son inciertos, pero que vienen? Entonces, ahí viene la pregunta, y ahí viene la pregunta, obviamente, para nuestros distinguidos auditores, que cuando llegue el momento de votar, ya van a tener que decir, y esta señora y este señor sirven para lo que yo estoy buscando. Claro, sí, por ahí va. Y tienen que ir a votar, además, tienen que ir a votar. Además de que ir a votar, ¿sirven para esta cuestión? ¿El gallo calza este cuento? ¿No me están mirando una cuchufleta con este tipo que sabe este cuento? Y ahí empezar a echar un vistacito, porque yo creo que si no mejoramos o no empezamos, distinguidos auditores, seriamente, este consejo es importante. Si no empezamos a mejorar la élite política, que nosotros somos los que elegimos y nosotros somos los que financiamos, nos estamos pegando un balazo en el pie. La próxima vez que usted tenga que ir a una urna a votar, pregúntese, pero muy a conciencia, si la persona por la cual usted va a marcar su predisposición favorable a ese voto tiene las condiciones para poder asumir responsabilidades de Estado, de comuna, de región, y ahí va a decir, a ver, qué cuchufleta me está metiendo este partido político que me lo presenta en esta lista. Ahí tocó un muy buen punto, que hay mucha gente que dice, no, ¿por qué voy a votar por esta persona? No, que me regalaron una canasta familiar, no, que me regalaron esto. Bueno. Y la gente, lamentablemente, en las últimas elecciones, hay que decirlo, ha votado también por esa razón. O sea, no votan por un tema ideológico, no, es que me va a representar. Yo siempre lo digo, por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con el aborto? Mire, su candidato, esto plantea con respecto al tema del aborto, porque después hay gente que dice, uy, mire cómo votó, pero si usted lo eligió, pues. Sí, bueno, ahí tenemos un tema importante para ir creando conciencia en nuestros auditores, que esta cosa no se trata de llevar como se lleva digamos las reses, las vacas al despeñadero, al matadero, ¿ya? Aquí tenemos que empezar a entender que para tener el país que nosotros nos merecemos, y yo siempre he dicho acá que me encantaría tener un país que tenga un per cápita de $50,000 para ser un país que tenga solucionado prácticamente todos sus problemas, que decir que hoy día, como estamos, los dirigentes que tenemos no son para eso, o salvo obviamente honrosísimas excepciones. Claro que sí. Pero yo creo que ahí tenemos que empezar a mirar con fineza, y obviamente desde acá, desde Razones de Estado, contigo, Eve, estaremos ilustrando, estaremos mejorando más bien la opinión de nuestros dirigentes, o nuestros auditores respecto a los dirigentes,
para que voten, obviamente, para cambiar la élite política que hace falta, la nueva élite política que hace falta para comandar los futuros destinos de nuestra patria. Matero FM, la fuerza del norte.